Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con Juan Navarrete, quien es el subdirector del Instituto Juan de Mariana y doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos sobre, bueno, ahora hablaremos de su posible tema de doctorado entre otras cosas, pero sobre la economía, lecciones de economía en el que J. ahora nos lo explicará mejor. He traído esta semana a Juan, le quería invitar para hablar de su último artículo, de uno de los temas que trata en su último artículo en Hércules, escribe en el periódico Hércules, y habla sobre la demografía. Entonces quería invitarle, traerle, porque es uno de los temas, bueno, pues que más se está hablando últimamente, sobre todo, o en parte también por la charla de Jesús Fernández Villaverde, que es uno de los temas que comenta. Y bueno, quería que habláramos de este tema, de la demografía, que es uno de los, yo creo que, temas claves de España de los próximos años. Entonces, la primera pregunta, Juan, ¿por qué tenemos tan pocos hijos? Bueno, lo primero, un placer estar aquí de nuevo. Ya, pues creo que es la cuarta vez que estoy en tu canal y me hace mucha ilusión, como siempre. Bueno, lo primero que tengo que aclarar es que no soy un experto en demografía, ni muchísimo menos. Simplemente es un tema que me parece muy, muy importante y que creo que no se le da la suficiente importancia por parte de los políticos. Ujú, ujú. En parte, seguramente porque, y eso es una de las cosas más negativas que veo, es que la solución es muy complicada. La solución es muy complicada. Bueno, yo el tema lo he tratado en dos artículos que escribí para Hércules. Uno lo escribí hablando un poco de cifras, Ujú, porque siempre pensamos que el problema de la natalidad y de la tasa de fertilidad es un problema que solo atañe a Europa, pero es un problema mundial en realidad. Porque ujú, si tú vas a las tasas de fertilidad de Asia, pues son todavía peores que las nuestras. Es decir, Corea del Sur tiene tasas de fertilidad de 0,7, 0,8 hijos por mujer. Para establecer un poco las cifras, la tasa de fertilidad o de reemplazo generacional es de 2,1 hijos por mujer. Es decir, una mujer necesita tener más de dos hijos para reemplazar a la generación anterior, ¿no? Y hay países como Corea del Sur, por ejemplo, que las mujeres no tienen ni de media pues un hijo por mujer. ujú. Pero luego, claro, te vas a otros países que han explotado demográficamente hace décadas o muy pocas décadas, como puede ser China o la India, pero la India ya tiene 2,2 de tasa de fertilidad, China ya tiene 1,6, 1,7 de tasa de fertilidad, que es ya menos incluso que Estados Unidos. Ujú. Pero claro, luego vienes aquí a España y la situación es trágica porque actualmente estamos en 1,16 y bajando. Claro, el problema es que, ¿por qué ocurre este problema? Es decir, ¿por qué la gente, que se supone que ahora es mucho más rica que hace 50 o 100 años, ¿por qué no tiene hijos? ¿Y por qué se da la paradoja de que los países más pobres del mundo, como es el centro de África, tienen tasas de fertilidad y natalidad enormes, ¿no? Porque creo que el país con la tasa de fertilidad más alta del mundo, creo que es Níger, y tiene 6,8 hijos por mujer de tasa de fertilidad. Ujú, ujú. Claro, el problema es o plantearse por qué ocurre esto. Porque muchos economistas se llevan el gato al agua diciendo, oye, pues yo creo que el problema está en la economía porque pues tenemos una tasa de paro juvenil enorme, los jóvenes no tienen capacidad para tener una casa, entonces la posibilidad de conciliar trabajo con vivienda, con una pareja, pues hace que sea más difícil tener hijos. Pero yo creo que, si bien eso yo creo que puede ser una causa, Claro, porque estas eh, situaciones tienen sentido, ¿no? A ti te las cuentan y, y es difícil no claro, creértelo. Claro, hombre, ¿cómo no va a ser, cómo no vamos a tener menos hijos si es más difícil mudarse? ¿O cómo no vamos a tener menos hijos si la gente pues los padres no pueden trabajar a tiempo completo, no se pueden mantener estos supuestos hijos? mm, claro, la cosa es, habría que preguntarse si las parejas de jóvenes hoy en día eh, le dijeran que les van a dar una casa y les van a dar un trabajo para toda la vida, bien remunerado, con el que pueden mantener una familia, y les preguntaran de nuevo si quieren tener hijos, yo creo que hay muchas de esas parejas que seguirían diciendo que no. Ujú, ujú. Entonces el problema está, por ejemplo, hay países europeos que son mucho más ricos que España y no tienen hijos, incluso menos que España. Se me acaba de ocurrir una duda que no creo que Mm, exista, pero que igual sería interesante. mm. ¿Cuál es la media de hijos entre funcionarios? Por lo que acabas de decir, de gente que le ofrecen un trabajo seguro, una vivienda. Bueno, la vivienda no, pero el trabajo seguro sí, la vivienda se la regalan si eres funcionario.
hipoteca se la dan con muy buenos términos. Entonces, a ver, sería interesante, no creo, por lo menos, no me parece que la media sea tan grande, ¿no? No sé si sabes algo. No sé No, si esos estudios existan, pero no parece ser, por lo menos por nuestra realidad, lo que vemos. No creo que los funcionarios, la gente que yo conozca que sea funcionaria, esté teniendo muchos más hijos que el resto. de hecho, o sea, claro, no tenemos cifras, no creo que exista ese estudio, pero me parece muy interesante plantearlo. Pero yo suelo ver a funcionarios y de hecho suele ser incluso al revés, es decir, que suelen ser una persona o dos personas con núcleo familiar y tampoco suelen tener muchos hijos, por lo menos por los funcionarios que yo conozco a nivel vital de mi vida y mis círculos, ¿no? Sí, sí, mi Igual. experiencia anecdótica me dice lo mismo, que mi gente cercana que es funcionario no está teniendo más hijos, ni mucho menos. De hecho, las personas que suelen, o que yo veo que suelen tener hijos, suelen ser personas, pues, empresarios, o que se pueden permitir que la mujer no trabaje para poder cuidarlos, es decir, cosas así, ¿no? Pero entonces, claro, de ese pensamiento derivaría, oye, pues hace falta más dinero, porque pues, se supone que los ricos tienen más hijos. Pero tú te vas a países que son más ricos de España, en el norte de Europa, y las tasas de fertilidad son más bajas incluso que en España. Entonces, claro, a mí se me ocurrió, bueno, no es que se me ocurriera, pero quería un poco investigar por qué no tienen hijos los países que son tan ricos, ¿no? Y que se pueden permitir tenerlos, porque nuestros abuelos, cuando salieron de una guerra civil, eran infinitamente más pobres que nosotros Ujú. y tenían dos, tres, cuatro hijos sin Claro, ningún tipo de yo problema. estaba pensando, porque alguien te puede decir, no, pero otros países tienen distintas culturas. Pero es que España mismo, hace un par de Claro. generaciones, ya tenía muchos más hijos. O sea, que decir, la cultura ha cambiado desde luego tanto. Pues no lo tengo claro. Claro, o sea, tú ves las tasas de fertilidad desde 1975, cuando acaba la dictadura, y es un constante picado. Incluso hay ya tasas de fertilidad en provincias de Castilla y León, que están ya en 0,7, 0,8 hijos por mujer, y son gente, es una población que se está muriendo, ¿no? Pero claro, luego viene el tema de la cultura, y que me digas, bueno, yo lo primero que pensé, los valores tradicionales de familia se están destruyendo. Luego habría otro debate si es por una mera cuestión que lo está atacando el Estado o simplemente porque se está diluyendo. Cada vez somos menos religiosos. El catolicismo parece que se está abandonando en todas las sociedades occidentales y eso hace, si tú ves una familia católica, pues suelen tener, yo creo que de media, más hijos que una familia que no lo sea, por valores tradicionales. Por ejemplo, vemos una familia de Opus Dei, siempre tiene muchos hijos, ¿no? Ujú, ujú. Pero claro, te vas a países europeos tremendamente católicos, como por ejemplo, el país más católico del mundo seguramente sea Polonia, donde tiene una tasa de católicos del 92%, creo. Pero Polonia tiene una tasa de fertilidad de 1,2, de 1,2 a 1,6 creo que era. Entonces, claro, dices, deberían tener más hijos si tienen una cultura más tradicional, más católica, pero tampoco está ahí entonces la solución. Entonces yo creo que es un conjunto de muchas cosas Claro, porque ahí nos que no se faltaría está... la Polonia no católica, ¿no? Que no existe para hacer el experimento. Que igual en la Polonia Claro, no católica tendrían incluso menos hijos. claro. Pero claro, la Polonia no católica son tan pocas personas que no sé si se podría hacer un estudio o comparar ambas Polonias, ¿no? Ujú. Pero entonces, claro, si no es únicamente solo la economía, ni únicamente solo la cultura o los valores tradicionales, ¿por qué es, no? De hecho, también ha habido otros estudios, y eso me preocupa aún más todavía, que es que los hombres cada vez son menos fértiles. Ujú, ujú. Hace poco lo leí en un estudio, bueno, no es uno, yo creo que son varios, que ya muchos médicos y reconocidos científicos del ámbito de la medicina están diciendo que la fertilidad de los hombres cada vez es menor, porque sus espermatozoides tienen menos capacidad de fertilidad para fecundar a una mujer, ¿no? Y parece que eso nos está revirtiendo y eso sí que sería un problema porque sería una impotencia brutal. Imagínate que pues, se vuelven unos valores tradicionales y católicos, de la idea de tener una familia y somos muy ricos, pero aunque queramos no vamos a poder tener más hijos porque vamos a ser tan infértiles que, pues la tasa de fertilidad no va a aumentar. Y eso me preocupa todavía más. Y puede ser otra de las causas que se puede unir a las dos anteriores, ¿no? Ujú.
Sí, lo de las tasas de fertilidad, bueno, lo de la infertilidad de los hombres puede ser preocupante. También creo que va algo ligado a cada vez lo intentamos siendo más mayores, ¿no? Tanto hombres como mujeres, lo cual Mm. suele ser también cada vez más difícil, bueno, no solo más difícil biológicamente que también, sino a ti también como persona, a lo mejor si el primer hijo lo tienes con 32 te Mm. piensas seriamente tener el segundo y el tercero, porque igual ya eres demasiado mayor y ya dices que voy a estar criando a un adolescente con casi 60 años. Es que también como persona te cansa, ¿no? Entonces igual te lo piensas un poco más. O sea, que al final Mm. yo creo que eso también tiene mucho que ver el retrasar la edad de convertirte en un adulto del todo, ¿no? De salir de casa, de empezar a trabajar. Es decir, todas esas cosas sin duda también tienen que afectar. Claro, o sea, yo creo que el tema de la... y yo creo que no tiene nada que ver bueno, nada que ver, no sé, pero bastante poco que ver con el tema de la religión, el tema de la infantilización de la sociedad, de que parece que queremos ser siempre jóvenes y ahora una persona de 30 años quiere ser y vivir como una de 20 y una de 40 como una de 30 y una de 50 como una de 40. Eso hace que en realidad pues retrases cada vez más el hecho de tener hijos y cuando ya quieres tenerlos pues es demasiado tarde, ¿no? Ah, Porque, porque hay cosas que tienen su fecha de caducidad, vamos. claro, y yo siempre que me pregunto a mí me gustaría tener hijos pronto, ¿no? Y casarme pronto, porque creo que disfrutar de tus hijos cuando eres joven es mucho más fructífero que cuando eres una persona mayor, ¿no? Y siempre que le pregunto a mis amigos que o tienen o no pareja, cuándo les gustaría tener hijos, siempre me hablan de 30 para arriba, Ujú. de pues, 32, 33, 34 hijos, y yo les digo que a mí un padre primerizo de 33, 34 años ya me parece mayor. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, sin duda, sobre todo por eso, porque es que ya yo mismo lo he vivido, ¿no? O sea, que decir, a mí me tuvieron relativamente mayor, a mi hermano más joven, entonces pues no hacían lo mismo con uno que con otro, conmigo pues estaba Mm. más cansado, ¿sabes? Pues es que es normal, ¿no? Y Mm. ya me lo han dicho, con 35 tener un hijo es cansado. Y Mm. lo tengo ya muy metido por eso, es que puede ser muy cansado y ya no ser lo mismo. Pero ahora decías algo que me parece muy interesante, lo de, no, que la gente lo está pensando para más mayores, con 30 y algo tal, que también esa desidia de tener hijos o la visión que se tiene hacia la paternidad, ¿no? Me parece que también es Mm. una cosa que ha cambiado, que antes yo creo que es una cosa que no se cuestionaba, ahora cada vez se cuestiona más. Puede que eso sea bueno o no, no lo tengo muy claro. O sea, yo creo que no es necesariamente malo a nivel individual, ¿no? No le voy a decir a alguien que sea malo cuestionárselo, pero cuando lo hacemos tanto a nivel social, el cuestionarnos algo como la paternidad, pues tiene estos efectos, estas externalidades negativas, ¿no? Si todo el mundo se la cuestiona, todo el mundo la quiere retrasar, al final, pues tenemos estos problemas de demografía. Y ahí entra otro factor que yo creo que es primordial, sobre todo en las sociedades occidentales, que es el feminismo. Ujú, ujú. El feminismo hegemónico, yo creo, y ya no tanto hegemónico, porque yo creo que habría que abrir el gran melón de si en realidad el feminismo desde sus inicios ha luchado o no por la mujer. Pero eso sería otro tema de debate muy amplio y porque está muy, sobre todo muy mitificado por el liberalismo, el hecho de que el feminismo clásico del siglo XIX, siglo XX, defendía los derechos de la mujer y tal, pero había muchísimas que no. Hubo movimientos terroristas por parte de mujeres feministas en el siglo XIX en Inglaterra. O sea, habría que abrir ese melón porque yo creo que está muy mitificado. Pero que me voy del tema. El tema del feminismo hegemónico actual, yo creo que ha inoculado a la mujer el odio a la familia total. De hecho, Ujú. yo creo que una de las, si no el principal hecho negativo que ha tenido el feminismo es incentivar a la mujer o por lo menos inyectarle la idea de que la familia es una esclavitud o le va a suponer una esclavitud para ella. Ujú. Y pensar que el hecho de tener hijos es o va a suponer una falta de libertad para ella. Porque piensan que familia significa, pues vas a tener que cuidar de tu marido, vas a tener hijos y vas a tener que estar con ellos. Entonces, el feminismo inoculó a la mujer la idea de que si tenía una familia, si tenía hijos, iba a ser menos libre. Y yo creo que, y también me voy a echar piedras sobre mi tejado, igual también es un problema del,
no sé si es un problema o no, pero igual algo derivado del liberalismo, el hecho de que eh, despojarte de todo lo anterior, despojarte de la religión, despojarte de la familia, te iba a hacer más libre. E igual te hizo más libre, pero una vida solo, sin padres, sin hermanos, sin hijos, es una vida tremendamente triste, aunque seas todo lo libre que puedes llegar a imaginar, ¿no? Y yo creo que el feminismo pues le dio a entender a la mujer que el hecho de tener hijos iba a ser, iba a suponer que iba a estar esclavizada para su cuidado. Ujú, Y yo creo que precisamente una mujer, el don más preciado que tiene es el hecho de dar vida. O sea, literalmente estás creando vida. Y yo creo que una mujer, yo creo que siempre hay un instinto maternal de la mujer tremendo, pero se tiene que despertar. Yo creo que el feminismo ha intentado que no se despierten todas esas mujeres. ujú. Y claro, te encuentras mujeres que no quieren tener hijos porque piensan que es una esclavitud y odian al hombre porque piensan que es un violador patriarcal que les va a oprimir y se encuentran al final con 30, 35 años solas, sin hijos, muy libres, pero, pero completamente desarraigadas, sin ningún tipo de cariño ni amor por nada, y es una situación muy triste. Aunque yo creo que este feminismo poco a poco se está alejando de la sociedad y que su época ya pasó, pero sigue esa reminiscencia. Sí, sí, o sea, sobre lo que me comentas, estoy de acuerdo en todo. Bueno, es sin duda un problema, sobre todo por eso, por lo que, o sea, yo no sé, incluso haciéndole un mejor caso, o sea, una mejor defensa del feminismo, o no siendo tan duros de decir, bueno, igual no te lo hace ver como una esclavitud, ¿no? Pero sí que te lo hace ver como un coste, eso sin duda, eso yo lo veo algo muy claro. Y lo que antes ni siquiera se cuestionaba, que era la maternidad, y se veía como algo positivo, ahora uno se cuestiona. La cosa es esa, que yo creo que antes la maternidad era una parte, o sea, siempre se ha entendido como una parte vital bueno, pues del ser humano, ¿no? Una de las partes, una de las etapas era eso, el ser padre, ¿no? Y entonces, no era una cosa que te cuestionabas, no era una cosa de te tenías que sentar con tu pareja a preguntarte, oye, vamos a querer formar una familia, vamos a querer tener hijos. No, es Era porque, obvio. porque era la cosa que se tenía que hacer. Y entonces, es una institución que se ha cuestionado, una de las muchas, que ya digo, igual es bueno cuestionarse las cosas, pero bueno, también puede generar estos problemas, estas consecuencias no intencionadas de, oye, mira, si te cuestionas demasiado algunas instituciones que son vitales pues, para que florezca, para la continuidad de la sociedad, pues puedes tener estos problemas. Y luego el feminismo, pues ya digo, estoy completamente de acuerdo con eso. Luego también la visión que se ha tenido sobre el sexo, ¿no? Antes, pues el sexo, pues igual se veía como algo más algo más familiar, algo más pues, no sé, esta relación que tiene que existir entre ambos, este objetivo mutuo de tener hijos, ahora, pues bueno, pues gran parte del sexo se ve como algo para disfrutar, ¿no? Bueno, pues el sexo está ahí para disfrutar porque no voy a poder ejercer de mi libertad sexual y disfrutarlo todo lo que pueda sin complicaciones, ¿no? Sin ataduras, ¿no? Que eso también, bueno, pues es uno de los, no sé si decir problemas, pero una de las consecuencias de la liberación sexual, el sexo, el ver a la familia también como algo, pues eso, cuestionable, que lo puedes tener o no. El aborto también, bueno, el aborto es una cosa que sin duda está ahí y que, bueno, Bueno, eso es, y además hoy que estamos grabando esto, el Día de los Santos Inocentes, ah, bueno, y que justo se conmemora eso, ¿no? Pues todas esas personas que no llegan a nacer, pero claro, pues el tema del aborto es otro tema muy controvertido en el mundo liberal. ujú, En, claro, pero de media suelen producirse en España, para que pongamos cifras, 100.000 abortos al año. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Porque si tú piensas que esos 100.000 abortos pues no son personas y no son individuos, pues bueno, te da igual. Pero si tú piensas en 100.000 personas con nombres, apellidos, con cara, ujú, con futuras y posibles nuevas vidas, pues la cifra es trágica. Y yo creo que muchas personas, eh, muy mal, por entender muy mal el aborto, lo que han conseguido es pensar que el aborto es un método anticonceptivo. ujú, Y no lo es. Claro, y los métodos anticonceptivos han tenido pues cosas muy buenas. Que, o sea, por una parte, pues tienes más, o sea, a nivel de salud, evidentemente, pues vas a prevenir muchísimas enfermedades de temas de transmisión sexual y demás, pero a su vez lo que hace es
lo que has dicho tú antes, es decir, utilizar el sexo como disfrute, que no digo que sea malo per se, pero ha hecho que el sexo únicamente se vea como un disfrute y no como una forma de concebir a una persona, ¿no? Ujú, Y yo creo que y eso es un tema, yo creo que se hablará dentro de un tiempo, que el tema de de los preservativos y los métodos de anticoncepción en general eh, sí que han supuesto igual algo bastante negativo para la mujer. Pero bueno, ese es un tema que habrá que ver más adelante, ¿no? Y luego hay un tema que también me gustaría hablar y es que no hemos abierto otra de las posibles causas por las cuales no tenemos hijos y por las cuales la idea de la familia pues se está destruyendo o se ha destruido, es por el Estado. Y yo creo que el Estado siempre va a intentar atomizar al individuo por completo. O sea, siempre hay mucha crítica por parte de los conservadores hacia los liberal libertarios, que no me gusta un pelo porque no tienen ningún tipo de razón, y es que dicen que el liberalismo es atomismo social. ujú, ujú. Y de hecho es todo lo contrario, porque precisamente el individuo es individuo dentro del liberalismo porque pertenece a una comunidad, pertenece a una polis, si no, si no, no sería nada. Y precisamente lo que hace o lo que atomiza al individuo es la intervención del Estado, porque el Estado lo que intenta es eliminar por completo todas esas relaciones interpersonales entre los individuos horizontales para establecer relaciones verticales entre el Estado y el individuo, ¿no? Y la idea de familia muy extensa, de tener padre, madre, hermanos, primos, tíos, abuelos, cuanto más familia tienes, menos tienes que depender de un tercero, que en este caso es el Estado, ¿no? Y el Estado yo creo que intenta eliminar todas esas relaciones interpersonales horizontales de hermanos, padres, abuelos y demás, para que tú te tengas que someter al Estado y depender completamente de él. Sí, totalmente. Y es una de las formas que lo hace es, de nuevo, a través del currículum, ¿no? De los Mm. colegios, que son los principales centros de adoctrinamiento. Claro, es que no tenemos que olvidar que el Estado tiene centros de adoctrinamiento obligatorios a los que te Sí. que someter. Y una de las cosas, una de las ideas que se intenta inculcar ahí es eso, el cuestionarse a la familia. Y bueno, pues se consigue, ¿no? Al final. Y no solo la familia, sino cualquier tipo de institución de la Intermedia, sí. ¿no? Institución intermedia. Pero Mm. entre ellos la familia y sale, pues eso, muy perjudicada. Si al final es eso, yo creo que todo esto se puede resumir a lo que intentamos es reducir la preferencia temporal de la gente. La preferencia temporal de Mm. la gente está aumentando estos años. ¿Por qué? Mm. Por muchos motivos, ¿no? Y uno de ellos es esto, por las ideas, por la cultura está cambiando y a la gente pues se le está convenciendo de otras cosas, de que tiene que vivir más el presente, de que tiene que nunca va a ser tan joven como lo es ahora, de que los hijos no son necesarios, de que igual no te van a llenar tanto, pues todas estas ideas, al final son ideas que la gente compra y la gente compra porque te las dan como algo claro, objetivo y como algo que pues sí, es así, tiene que ser así. Entonces, pues estas ideas calan muy bien porque claro, al final estas ideas lo que te dicen es, sí, sí, tú ahora disfruta. Que eso incluso te va a reportar beneficios en el futuro, pero claro, es que para tener beneficios en el futuro tienes que esforzarte ahora, tienes que hacer Mm. para nadie quiere tener que esforzarse ahora. Y además es curioso porque cada vez la gente tiene una preferencia temporal más alta, siendo que vivimos mucho más que antes. Ujú. Es decir, los que tenían que tener la preferencia muy alta son personas que vivieron hace 100, 200 años porque con 25 o 30 te podías morir de un día para otro. Es decir, ahora que vivimos 80, 90 fácilmente, incluso nosotros igual llegamos fácilmente a 100 años, vamos a vivir 100 años, pero con 20 y 25 tenemos una preferencia altísima y tenemos que consumir ya, tenemos que disfrutar lo máximo ahora, tenemos que retrasar la familia y los hijos porque tengo que hacer muchas cosas, tengo que viajar a este sitio, tengo que ir a Tailandia, tengo que ir a Vietnam a realizarme y a encontrarme a mí mismo, tengo que hacer no sé cuántas carreras, sacarme un máster, pero lo realmente importante de la vida, que es lo esencial, que es, pues, a mi juicio, la familia, tener un proyecto de vida, el hecho de plantearte comprar una vivienda o dos viviendas, tener un coche, joder, pues
el sueño o el proyecto de la clase media europea típica y española que nace en la dictadura y que sigue a los primeros años de la democracia, ¿no? Eso parece que se está abandonando y por una parte por hedonismo, otra por alta preferencia temporal, pero por varios motivos, pero sí, sí, es paradójico que tengamos más una alta preferencia temporal, siento que vivimos bastante más que antes. Ujú. Y una de las cosas que cuesta es que, bueno, eso, que de nuevo, la gente es cada vez más utilitarista, cada vez busca más su goce inmediato. Y es difícil, si te hicieras una lista, ¿no? Estaba pensando, si te haces una lista de pros y cons de tener hijos, es difícil ver los pros a veces, porque los cons son muy claros, ¿no? Todo lo que te va a costar, las Mm, noches sin dormir, las fiestas que vas a dejar de hacer, los viajes que vas a dejar de hacer, todas las cosas que te vas a dejar de comprar. Vale, pero el pro no lo ves o por lo menos no lo sientes hasta que lo tienes. Es difícil verlo con anterioridad porque, claro, tú puedes ver a tu amigo tener un hijo, tal, y pasan dos cosas. Seguramente te voy a contar lo malo, porque al final es donde necesita desahogarse, tal cual, pues es más probable que te vaya a contar las cosas malas que necesariamente las buenas. Y que las buenas, aunque te las cuente, si no es tu hijo, igual no lo vas a sentir igual. Entonces, es una de esas cosas que hasta que no lo tienes, no eres capaz de entender. Mira, voy a contar una anécdota de una amiga mía de la carrera, que no voy a decir quién es, evidentemente, pero que me pareció súper bonita y yo creo que refleja mucho lo que estás diciendo. Ujú, Yo estudié la carrera de historia y la carrera de historia, pues el 80% de la gente es muy comunista, muy feminista y tal, ¿no? ujú, Y yo tenía una amiga con la que quedábamos pues a tomar café muchas veces después de clase y hablábamos, ¿no? Y era muy de izquierdas. Y era muy eh, pro aborto, pero pro aborto aférrima, feminista y tal. Y esta chica, tuvo una pareja y después lo dejó, pero luego volvió con esta pareja, ¿no? Encontraron un trabajo los dos, ella acabó la carrera, pues tuvo se abrió un negocio y demás, ¿no? Y estaba bastante bien económicamente. Y, y ella se quedó embarazada, ¿vale? Y no era buscado, no era buscado y se quedó embarazada y era muy pro aborto. Pero lo que me contó un día es que cuando fue al ginecólogo le dieron a escuchar los latidos de su bebé. ujú, Y cuando escuchó los latidos de su bebé, su vida cambió por completo y vamos, se le vino el mundo abajo y dijo, pues evidentemente lo voy a tener. O sea, ujú, acabo de escuchar los latidos de mi bebé, ujú, algo que es una creación mía, cómo lo voy a matar? Y vamos, y ahora y se creó su negocio y ahora tuvo el bebé y está súper feliz, súper contenta, se casó. O sea, yo creo que la gente cuando que no quiere tener hijos o que no le gusta la maternidad, y mira que yo no lo he vivido, evidentemente, ¿eh? Pero el hecho de que tú cojas a tu hijo en brazos ujú. y lo mires a los ojos, esa sensación, yo creo que y seguramente es la mejor sensación del mundo. O sea, yo no conozco a nadie que se haya arrepentido de tener hijos. Sí, eso No, es o sea, nunca y de hecho, al revés, le preguntas qué es lo mejor que te ha pasado en la vida y te pregunta, y te responden mis hijos. Cuando ujú, nació el momento de mis hijos, incluso una mujer que el parto es tan doloroso y es una cosa terrible, te dicen que fue el mejor momento de su vida, cuando cogió por primera vez a su hijo. No conozco a nadie y dijo, tener a mi hijo pues fue una putada, porque no, aunque sea una situación terrible económicamente y demás, aunque no fuera buscado, el hijo es al final es lo más bonito que le ha pasado a la mayoría de las personas. sí, esto que dices de, bueno, situación horrible, no se ha buscado tal, es algo que también estaba pensando de, bueno, sobre todo al principio, pero ahora que lo dices comentarlo, de que muchas veces, sobre todo a lo largo de la historia, la gente no tenía el suficiente dinero o capital o lo que sea acumulado, ahorros acumulados para tener un hijo, simplemente lo tenía y luego iba improvisando, ¿no? Y luego ya Mm. iba ajustando, iba haciendo lo posible para mantener la familia con el hijo, que esto es una cosa que muchos caemos, y yo incluyo decir, uff, pues no quiero tener un hijo hasta que tenga tanto ahorrado. Y yo mismo me di cuenta, pero es una idea que tienes ahí muy metida, pero que dices, no, es que tener una vida lo suficientemente cómoda, pero es que piensas, ¿no? Pero es que o sea, yo puedo tener ahora el hijo y luego ya me ajustaré, ¿no? Como se ha ajustado todo el mundo a lo largo de la historia. O
sea, que no estoy inventando nada nuevo. Al final, a nadie le viene bien tener nunca un hijo. Siempre puedes tener más dinero, siempre puedes ahorrar más, siempre puedes Claro. vivir en una casa más grande y eso. Pero también puedes hacerlo al revés. También puedes tener primero el hijo y luego ya vas ajustando y viendo dónde ahorras más, viendo dónde sacas más, viendo dónde, bueno, dónde recortas. También existe la opción de recortar parte de tu gasto. O sea, que esa opción, eso es una opción pues que a nadie parece que le venga bien tener un hijo, pero no, es una cosa que siempre se ha hecho, que funciona, ¿no? Y que yo creo que es eso. Yo una de las cosas por las que estoy convencido que quiero tener hijos es porque creo que es parte de la experiencia humana, ¿no? O sea, me parece una experiencia humana sin hijos, como que falta algo. Es parte de lo que se ha hecho a lo largo de la historia siempre y por algo tiene que ser. Y que efectivamente yo creo que te llena y que hay muchas cosas que tú dices, pues mira, esto se lo enseñaré a mi hijo para que lo haga mejor, esto tal, esto tal, para que, de nuevo yo creo que te llena y que es ese ansia que tenemos, bueno, por lo menos yo me lo noto a veces de decir, pues mira, cuando tenga un hijo le quiero enseñar esto, quiero hacer esto, quiero que sepa esto, pues esas ganas que tenemos de pasar el conocimiento, de pasar lo que hemos ido aprendiendo en la vida bueno, pues a quién mejor que a tu propio hijo. Y además, por otra, o sea, es una razón muy utilitarista, pero, joder, uno de los factores positivos de tener hijos es que son quienes te van a cuidar cuando seas mayor. Ujú. Hay mucha gente mayor que no tiene nadie quien lo cuide Claro, pero aquí entra lo que decías del Estado, ¿no? Que hay mucha gente que dice, bueno, pues eso ya me da igual porque ya sé que tengo el Estado ahí cuidándome y mm, pase lo que pase, pues tengo el Estado. Y entonces ya no me preocupo de crear esas redes de seguridad, ¿no? Como decías tú antes. claro. Pero, pero bueno. Mm, Luego, otra cosa que decías es, bueno, cuando hablabas de la baja fecundidad de los hombres y de la posible reversión de esta tendencia o no. Igualmente, aunque llegamos a revertirla, el daño ya está hecho y lo mismo con la fecundidad. O sea, el daño demográfico ya está hecho y estos son daños que son difíciles de recuperar porque piensen toda la riqueza perdida, porque al final una de las cosas que no hemos comentado, que estoy seguro que los dos estamos de acuerdo, es que cuantos más seamos, más ricos también seremos, ¿no? O sea, más exacto. población significa también más ideas, al final mayor especialización, una mayor división del mercado, mayor especialización y más riqueza. Entonces, Mm. todos los niños que no están naciendo ahora, a mí, por ejemplo, el dato que decías del aborto me ha sorprendido porque no lo conocía, me parece una barbaridad. 100.000 niños al año que no nazcan es un gran peso económico que estamos sufriendo y no somos conscientes de él porque es lo que no vemos, ¿no? Es ese peso que no vemos que nos está realizando ese crecimiento económico. Pero Mm. es mucho un crecimiento económico que estamos perdiendo. Sí, no, desde luego. O sea, el tema de. O sea, normalmente en la historia suelen coincidir mucho las depresiones económicas con bajadas de la demografía. Ujú, Y muchas veces una bajada de la demografía conlleva una depresión económica y una depresión económica conlleva una bajada de la demografía. Y claro, el problema es que, aunque solucionáramos hoy el problema de la natalidad mundial, no tardaremos, eh, mínimo tendríamos que esperar 20 o 25 años para que sus efectos, cuando la gente ujú, fuera joven, se pudieran ver en la sociedad. ujú, Claro, y tú te pones la tesitura de que en 2100 prácticamente no va a haber ningún país en el planeta que tenga una tasa de fertilidad de 2,1 hijos por mujer. Ninguno, en 2100. ujú, Claro, y te dices, aunque lo solucionáramos hoy, tardaríamos 20, 25, 30 años en ver las posibles soluciones, ¿no? Pero efectivamente, bueno, estas políticas decrecentistas medioambientales del tema de que somos demasiado en el planeta y somos un virus y tenemos que ser cada vez. El planeta está vacío. ujú. O sea, el planeta está absolutamente vacío. O sea, no, no me acuerdo del dato en concreto que vi, pero creo que toda la población del planeta cabía en un Quejas sitio muy. con la densidad de población de París o de Nueva York o de Sí, Londres, o algo en así. un sitio de la Pampa de Argentina, pero como un sitio muy pequeño de Argentina, que es un país enorme. Claro, es que el planeta en realidad está muy, muy, muy vacío. Entonces, el debate no es si tenemos que ser más o menos, es que debemos ser más para ser más ricos. Y Ujú, esto es de lo que habla, pues, Hayek lo vio muy bien con el tema de la gran sociedad y Huerta eso también lo explica mucho en sus clases de, pues, cuantos más seamos, las conexiones entre los humanos, la especialización, las posibles futuras ideas, mano de obra, relaciones entre los propios humanos. Claro, es una idea
que puede tener uno de esos humanos que no están haciendo puede ser tan revolucionaria. Tú imagínate que de las 100.000 personas que no nacen todos los años en España desde hace décadas, uno de ellos, mínimo uno, tendría que ser brillante. Ujú, ujú, Mínimo, o sea, uno tendría que ser mínimo una Mancio Ortega. ujú, Igual hay uno que es un genio absoluto como Elon Musk. O sea, tú imagínate lo que hace un Elon Musk. ujú. Sí, Un sí. Elon Musk, uno, ¿eh? Tú imagínate los millones de personas, bueno, los cientos de miles de millones de personas que no están haciendo hoy en el mundo, con que hubiera 5 Elon Musk, se podría revolucionar completamente el planeta. Y no están haciendo, ¿no? Entonces, claro, es una falta de riqueza tan absoluta y tan brutal que no nos hacemos una idea de lo que nos estamos perdiendo con toda la gente que no están haciendo. Claro, porque de nuevo, es esa riqueza que no se llega a materializar, por lo que nos es difícil también contabilizarla y ver, pero si piensas, de nuevo, es eso, es riqueza que no estamos llegando a crear, que podríamos estar creando, o sea, nos estamos empobreciendo a nosotros mismos, bueno, Mm. en parte voluntariamente, ¿no? Mm. Y es triste. Y Juan, ¿soluciones a esto? ¿Hay alguna? ¿Se te ocurre alguna? Claro, el problema de esto no es tanto el problema que es enorme, sino las posibles soluciones. Porque, La solución es disminuir la preferencia temporal de la gente, ¿no? Que empieza a mirar más hacia el futuro y eso. Pero ¿cómo conseguimos eso? claro, el problema es, igual una de las soluciones, o sea, yo creo que una de las soluciones para que aumente, no sé si la natalidad o la idea de familia vuelva a resurgir, es disminuir el tamaño del Estado. Ujú. O sea, yo creo que es eso esencial. Eso no quiere decir que si disminuís el tamaño del Estado vaya a haber más familias, pero yo creo que es una causa que, o sea, uno de los argumentos que hay que tener en cuenta. Claro, pero hay cosas que son muy difíciles de combatir porque, eh, o sea, cada vez somos más ricos. O sea, el mundo cada vez tiene más PIB, más renta per cápita, hay menos número de pobres. Entonces, ese problema se supone que lo estamos solucionando cada vez más. Ujú, ujú. Entonces, por ahí vamos bien, se supone. Pero claro, el tema de los valores tradicionales de familia y tal, por lo menos en el mundo católico, cristiano, se han perdido prácticamente por completo. El problema es que hay otras culturas y otras civilizaciones que lo siguen teniendo. Entonces, volver otra vez a un mundo más católico, más cristiano, lo veo muy difícil. Creo, ¿eh? Una de las preguntas que te quería hacer, que ya que, bueno, pues, desde luego, muchísimo más historia que yo, si se dan casos de estos, de civilizaciones que vuelven, bueno, que hay renacimientos culturales, de algunas sí, pero que se puedan llegar a presentar. Es decir, ¿tú crees que, visto lo visto, el catolicismo puede hacer un gran renacimiento, una vuelta y asentarse como religión principal? Es decir, volver a ocupar el puesto que algún día tuvo o no? Claro, a ver, esto es hacer historia ficción, ¿no? Pero, hombre, ha habido casos de la historia. Por ejemplo, o sea, la Reconquista en la península ibérica es seguramente el único caso en el que el Islam ha retrocedido territorialmente. O sea, todas las conquistas que hizo el Islam cuando surge en el siglo VII se mantienen hoy menos la península ibérica. Ujú, ujú. Eh, Sí que es cierto que yo creo que está habiendo una reacción del mundo católico, cristiano, vamos a decir cristiano en general, en Europa. Ujú. Pero yo creo que también está siendo reacción a no ya solo el Islam, sino el laicismo. Porque yo creo que, o sea, no lo sé, pero yo creo que vamos a un futuro de choques entre civilizaciones completamente opuestas y antagonistas entre ellas, que lleva siendo así desde que nacieron las dos, que es el cristianismo y es el islam. El problema es que el islam tiene sus ideas y sus valores muy claros y tienen un proyecto político, y el cristianismo está completamente desarticulado. Ujú. Y ese mundo, que es el antiguo mundo cristiano europeo occidental, ahora es laicismo puro. Y el laicismo no tiene la suficiente visión, ni espíritu, ni valores para luchar contra el Islam. Mm. Entonces la pregunta está en si ese mundo laico,
va a ser otra vez ocupado por un mundo cristiano para poder luchar contra el Islam. No lo sé. O sea, estos son eh, conjeturas que yo me puedo imaginar según por dónde va Europa y por el tema de la inmigración, fertilidad que tienen los países, la Mi gente de los pregunta es, países musulmanes. ¿qué pasa con las otras civilizaciones? Sobre todo basándome, ¿no? Un poco en el libro este del choque de las civilizaciones, bueno, el artículo, luego el libro, ¿no? Que aportaba que había varias civilizaciones. Os he mencionado la católica y el islam. ¿Qué pasa con el resto? ¿Van a jugar algún papel importante? ¿No? ¿Van a ser meros observadores pensando en religión, la sinoísta, ¿no? Los chinos, los japoneses, los rusos. Claro, es que, ¿Les claro, adaptamos a ello? ¿Qué pasa? el mundo ruso, o sea, claro, el mundo ruso entraría dentro del mundo cristiano, Ujú, ortodoxo, ujú. que también lucha contra el Islam. De hecho, Rusia, pues Un ruso y China. ya sabemos lo que hace, bueno, y China evidentemente también. Lo que pasa es que yo creo que eh, la idea que tiene, o sea, el mundo oriental, quitando a China, no tienen una visión tan imperialista Ujú, como yo creo que sí que la tiene. O sea, el problema del Islam es que la idea de religión está conectada con una idea de política. ujú, Entonces, el Islam, si no es político, no es Islam. Y tiene un proyecto político junto. Las religiones o sea, las religiones asiáticas no tienen un proyecto político. Son religiones muy espiritualistas que juegan un papel más o menos secundario dentro del mundo asiático. Y yo creo que China está bastante, por lo menos ahora, está bastante conforme con su ámbito de influencia en el mar de China, Oriente y demás. O sea, no creo que se vaya a meter, o sea, no veo a... Aparte que la inmigración china que viene aquí a Europa suele mimetizarse bastante bien con el mundo europeo, porque ujú. no tiene ningún proyecto político. Es decir, vienen aquí, se montan sus negocios, vienen aquí a prosperar, consumen, pagan sus impuestos, no cometen ningún tipo de delito. O sea, yo en mi vida he visto un chino asesina o viola a una mujer. En mi vida he visto eso. O sea, suele ser gente bastante respetuosa que no tiene un proyecto político asociado a una religión. Y claro, y luego el otro actor es India, ¿no? Que también tiene una barbaridad, ahora mismo es el país más poblado del mundo, pero de nuevo creo que su religión tampoco creo que sea o pueda ser un peligro para Occidente tan grande como el que, a mi juicio, supone el Islam. Ujú. ¿Y no crees que puede también ser contraproducente para el Islam el estar ligado al Estado o el estar tan unido a política? Porque luego pienso, imagínate, caen los estados o no, pero que la gente igual, al no tener esa inscripción voluntaria a la propia religión, luego incluso pueden llegar a ser menos fieles a la misma o no. ¿O crees que por el tribalismo político sí que lo van a ser? Ahí tengo mis dudas, no lo tengo tan claro de si puede haber algo, no sé si puede haber algo negativo ahí para ellos. Claro, a ver, estamos hablando del mundo islámico, o sea, o musulmán de una manera muy homogénea cuando es todo lo contrario. Ujú, El problema, o sea, yo creo que sí que es cierto, porque de alguna manera el mundo del Islam, si queremos llamarlo así, no ha triunfado tanto como el mundo cristiano en base a lo que nosotros consideramos triunfar. ujú, Porque, por ejemplo, Arabia Saudí, Dubái y demás, pues para ellos son ahora potencias enormes, con una capacidad económica brutal y demás. Pero para los ojos de un occidental son países, sí, con muy bajos impuestos y demás, que puedes vivir más o menos bien, pero si eres mujer no puedes vivir allí, ujú, a no ser que te quieras estar sometida para toda tu vida. Si eres una persona que necesita para trabajar libertad de expresión como un periodista y demás, lo tienes también bastante jodido. Y si eres demócrata, tampoco, porque no son demócratas. De hecho, hace poco, no sé si fue en Qatar o en Arabia Saudí, hicieron una votación para no volver a votar. O sea, tenían la democracia y dijeron, oye, oye, vamos a votar si queremos seguir con las votaciones de democracia o no. Y efectivamente se votó que no, porque son gente que no es demócrata, y uno de los grandes problemas que ha tenido Oriente Medio es que Occidente ha querido
imponer la idea de la democracia occidental liberal europea en estos países. Y eso ha producido guerras y desastres y gran parte de lo que está sucediendo ahora en Oriente Medio lo tienen culpa los europeos, eso es obvio. Pero sí que de lo que tú hablabas de que al final puede ser un perjuicio o una desventaja el hecho de que el Islam esté muy atado al Estado, sí, puede serlo a largo plazo, pero a corto, como tienen un proyecto tan bien estructurado, puede que sean más fuertes que nosotros en un corto plazo. Ujú, entiendo. No, o sea, es decir, que si, yo creo que lo que tú quieres decir es que si cae Claro, la religión, que cae el Estado ¿no? Que también. si cae el Estado, ¿no? O, no, o que si cae el Estado por lo que sea, estoy pensando, un gran Estado islámico, ¿no? Entiendan, pues, retomar algunos de los clásicos imperios. En el momento en el que Mm. cae el imperio, la religión queda muy dañada también, ¿no? Y eso Sí, sí. eso desde luego. Eso desde luego. Mm. Y sí, de hecho, en el mundo cristiano, pues cayeron todos los imperios occidentales y el cristianismo siguió su curso, claro. Mm. Luego, una de las cosas que has comentado que me parece también interesante es que cada vez vivimos más, ¿no? ¿No puede ser este también una solución a la natalidad? Es decir, bueno, pues si cada vez vivimos más, también nos puede dar más igual tener cada vez más hijos, porque bueno, pero al final igual simplemente nos quedamos los que estamos y ya está. Y con un poco más que vayamos acumulando. Ya, pero claro, no se trata de llegar a 100 años, sino llegar en buenas condiciones a 100 años. Es decir, yo creo que claro, es un proyecto, bueno, un proyecto, pues algo, la biología es algo tan, tan, tan lento Ujú, que igual hay que esperar, no sé, 300 400 o 500 años para que el ser humano pueda llegar a 80 como ahora llega a 50 o ujú, a 40. Eh, entonces, no lo sé. A ver si es cierto que la gente ahora tiene hijos más tarde. eh, claro, y se aumente, digamos, el espectro de los años en los que tú puedes tener hijos. Entonces, ujú. puede ser más o menos una solución. Pero bueno, esto lleva sucediendo durante 100 años, el hecho de que estamos aumentando nuestra eh, esperanza de vida y no parece que estés la gente teniendo más hijos por eso. No, igual no necesariamente teniendo más hijos, pero lo que digo es, bueno, pues no tenemos más hijos, pero seguimos siendo más. ¿Por qué? Porque morimos menos. Sí, claro, pero yo creo que la población joven siempre va a ser necesaria para muchos aspectos, ¿eh? O sea, yo creo que, eh, y de hecho, o sea, y ligándolo con lo anterior, yo creo que otras civilizaciones, y no hablo ya solo del Islam, sino pues China en los años 70 o ahora India, son un boom porque son gente joven. Ujú, ujú. Joder, la gente joven es la que, pues la que se pone a pensar, a hacer las revoluciones. O sea, que no estoy diciendo que esto sea bueno o positivo, ¿eh? No, Pero pero es lo que hace cambiar el mundo. las revoluciones científicas sí, o sea, yo Sí, lo claro. que estaba pensando es un poco de sociología de la ciencia de, ya, pero al final quien hace avanzar las invenciones, todo esto, ¿no? Son la gente joven que quiere acabar, quiere matar a sus maestros, ¿no? Y quiere decir, no, a ver, Claro. estáis aquí, voy a descubrir yo esta cosa nueva, ¿no? O sea, que lo de las revoluciones que dices me parece que está acertado, Mm, sobre todo en cuanto a revoluciones científicas, ¿no? mm, Que creo que era Kuhn el que tenía la frase esta de que la ciencia avanzaba llenando mm, los cementerios de antiguos mm, científicos. Y bueno, pues, mm, es cierto. Bueno, yo creo que es cierto. mm. Sí, sí, sí. Y bueno, pues claro, es que el tema insisto, que es que yo creo que el tema de la juventud, o sea, es decir, tener un país de ancianos, pues no, creo que nos va, o sea, aunque seamos muchísimos, pero seguimos siendo ancianos. Entonces creo que la mentalidad que tiene una persona joven que la que tiene una persona mayor no es para nada comparable por muchos que seamos. De hecho, en Japón hace poco he leído que Japón, que es seguramente el país con la esperanza de vida más alta del mundo, ahora tienen que volver a trabajar porque no hay personas jóvenes y tienen que seguir pagando pensiones, ¿no? Entonces te encuentras a ancianos con 70 80 años que tienen que volver a trabajar para sustentar el estado de bienestar. Entonces, claro, tampoco vamos a tener aquí a ancianos de 80 90 años trabajando, sino que podría haber gente mucho más joven que no le supone tan esfuerzo estar trabajando.
Bueno, igual cuando la inteligencia artificial del paso al mundo material, ¿no? Y tengamos robots que nos lo hagan todo, pues ahí Mm. igual tenemos una solución a todo esto, ¿no? Una de las posibles soluciones. O otra posible solución, ahora que estamos pensando un poco más en ciencia ficción, es que vi una noticia hace tiempo, ¿no? De vientres artificiales, que bueno, igual nos puede parecer un poco distópico, pero igual así podemos tener hijos e hijos e hijos y puede ser una solución Bueno, yo siempre, o sea, a mí me ha gustado mucho el tema de, no sé si se llama desalogismo o algo así, Ujú. el tema de, Bien. bueno, que las mujeres pues se pueda de alguna manera coger el embrión o el cigoto de la mujer desde que comienza la vida Ujú. y sacarlo de su vientre y en una máquina o lo que sea, que pueda crecer el niño como si fuera un vientre normal de una mujer, ¿no? Claro, eso, o sea, por una parte, digo, podría ser la solución pues a posibles problemas con el parto, sobre todo en países tercermundistas donde no tienen las condiciones necesarias para que una mujer pueda sobrevivir al parto, para solucionar problemas ya... o sea, yo creo que da la respuesta a muchas soluciones, pero de alguna manera me parece tan artificial y tan deshumanizante Mm, que, no sé, o sea, a mí el tema de eso, de pues, quitar, o sea, una de las esencias de la persona, o sea, o del nacimiento de otra persona es el embarazo. Sí que es cierto que las mujeres evidentemente sufren mucho, pero no sé, me parece, me imagino, o sea, me imagino como en Matrix, ¿no? Muchas, sí, sí, como sí, sí, en yo también me lo granjas. imagino algo así que bueno, que si haces un poco la vista gorda y te olvidas de esos 9 meses que están ahí, que igual es difícil hacerlo, ¿no? Pero si luego piensas en a partir del noveno mes el niño ya fuera de ahí o los niños más mayores correteando o las calles más llenas de niños, pues dices, bueno, vale, sí, Ya, sí, tienen que ser 9 meses que me olvido de dónde viene, pero por lo menos el resultado es positivo. ya. No sé, pero claro, el hecho de nacer de hecho, cuando Eh, o sea, las cesáreas suelen ser bastante negativas para los bebés porque cuando tú naces de una manera natural, todo el líquido amniótico y tal que tiene la madre y que le da al niño, pues le hace que esté más protegido de ciertas enfermedades y ciertas otras cosas. Entonces, hay cosas que, o sea, yo creo que se tardaría mucho en hacerlo tan natural o por lo menos prácticamente igual Sí, y a... tampoco sabemos, es decir, es que no tengo ni idea de lo que voy a decir, ¿eh? Pero tampoco sabemos no, no, pero tampoco, Yo estoy hablando sin saber, ¿eh? Tampoco. tampoco sabemos si las madres se rompe un poco de la relación que tienen con los hijos si no la han llevado durante los 9 meses. Bueno, eso igual se puede hacer estudios con gente que ha tenido los hijos por vientres de alquiler. Lo que pasa es que no me parece que la muestra actual sea lo suficientemente grande, pero que igual si lo haces a un nivel, yo qué sé, de toda la población o casi todas las mujeres o un nivel mucho mayor, pues ahí sí igual se pueden perder algo de los lazos, ¿no? Que igual no, que igual estoy pensando en la gente que tiene hijos por vientre de alquiler y no creo que se tengan que dar, pero que igual sí, o sea, son cosas que son los grandes desconocidos, ¿no? Que Sí, sería sí, sí. meternos tanto en un desconocido que no sabemos qué puede Mm, salir. Igual puede ser positivo, igual puede tener cosas que de nuevo ni nos imaginemos las mm, consecuencias intencionadas, ¿no? mm. Bueno, entonces, nada, tener más hijos es difícil, pero pero hay que tenerlo si no queda otra. no sé si la única solución, pero vamos, es algo necesario para España, eso desde luego. Y para el resto de Europa y para el Mm. mundo. Me parece de los temas, ya digo, de los temas claves de estos próximos años, de cómo nos den más hijos y qué vamos a hacer con la riqueza que hemos perdido con todos los niños que no han llegado a nacer. Pero bueno. Claro, a ver, de todas maneras, eh, o sea, las proyecciones que se hacen de natalidad, pues antes te he hablado de 2000, para 2100 no va a haber ningún país que tenga una tasa de fertilidad de tasa de restitución, ¿no? Claro, pero esto es manteniendo todo constante. En 2100 si echamos a la vista atrás, hace 80 años, pues fíjate lo diferente que era el mundo. Entonces yo creo que pueden cambiar muchísimas cosas de aquí a 2100 o de aquí a 2050. O sea, puede haber, yo qué sé, un medicamento que ayude a la fertilidad de los hombres,
Ujú. puede, pues esto, el desalogismo para que las mujeres puedan tener sus hijos en otros sitios, o sea, puede cambiar tantas cosas. Algo está pasando en Estados Unidos, algo me pareció leer, los llamados Ozempic Babies, o los Ozempic, la droga está para Sí. adelgazar, Mm. que por lo visto, de manera inesperada, también aumenta la fertilidad y las mujeres que lo estaban tomando, pues se están quedando embarazadas sin esperarlo. Joder. ¿Ves? Pues cosas de estas, ¿no? Pero Que a veces te llegan cosas que no te esperas y dices, oye, ostras, pues bueno, igual este es el medicamento definitivo, ¿no? Que te hace adelgazar y tener hijos. hmm, sí, o que haya un cambio de valores, porque yo qué sé, imagínate que hay una crisis brutal en Europa y todos nos volvemos muchísimo más pobres que lo que somos ahora y Ujú, que hay un resurgimiento de los valores tradicionales, o se acaba el feminismo y yo qué sé, pueden pasar tantas cosas que, bueno, al final el propio ser humano y la propia gente se da cuenta de que tiene que tener hijos para poder sobrevivir, o ujú. porque si no nos vamos a extinguir, por una mera cuestión de... O sea, yo creo que eh, Cuando quiebra el sistema de pensiones, igual la gente se da cuenta de, oye, tengo hijos, o de nuevo, como decías, igual por puro egoísmo la gente dice, oye, mira, más me va a tener hijos. sí, o sea, yo creo que o sea, todos los animales tienen como ese instinto de sobrevivir y supervivencia y reproducirse. O sea, de hecho, el fin último de todo bicho viviente es reproducirse. Eh, y nosotros somos un bicho viviente más del planeta Tierra, o sea, Ujú. bastante más diferente que los otros, pero yo creo que ese instinto básico de reproducirnos cuando veamos que nos vamos a extinguir, yo creo que tiene que salir del ser humano, ¿no? Yo tengo la esperanza de que sí. Bueno. Eh, yo también, pero bueno, a veces hay que apostar contra el ser humano. Sí, eso sí, desde luego. Juan, las dos preguntas que suelo hacer hacia el final bueno, que siempre hago hacia el final de las entrevistas. La primera es si nos pudieras recomendar lecturas sobre este tema u otras lecturas que estés haciendo actualmente que te interesen y que nos quieras recomendar. Pues mira, hace poco me leí un libro de Ignacio Moncada, que es La Odisea del Dinero, Ah, sí, sí, sí. que está muy bien, la verdad. O sea, me sorprendió bastante porque hace una síntesis histórica que es muy difícil de hacer. O sea, porque va desde el origen del ser humano hasta hoy y es muy complicado. Y bueno, es la historia del dinero y cómo surge y cómo se ha devaluado y cómo la ha controlado el Estado. O sea, está súper bien. Para alguien que se quiera introducir dentro del tema monetario, historia económica y tal, de Ignacio Moncada, que además tiene un curso en el Juan de Mariana sobre estos temas para todos los miembros del instituto Ujú. y que está muy chulo. Después me leí hace uno que se llama Hitler y Stalin, que es una comparación entre las dos figuras. Y eso creo que le viene muy bien a muchos liberales y que siempre comparan, oye, pues Hitler y Stalin y el comunismo y el nazismo eran exactamente lo mismo y no hay prácticamente ninguna diferencia. Y yo siempre soy muy crítico con eso porque sí que pienso que, bueno, sé que las hay muchas. Y esa comparación que hace Lawrence Rees, que es el autor del libro, que es un historiador muy famoso y muy bueno, de las dos figuras de Hitler y Stalin, yo creo que está muy bien. Ujú. Luego, otra de las novelas de uno de mis autores favoritos actualmente, que es Michel Houellebecq, que se llama Plataforma, que yo creo que es igual es la mejor que he leído hasta ahora y que habla también y que esa novela habla mucho de algo que estamos hablando, que hemos hablado ahora, el tema de habla del turismo sexual, habla de la figura de la mujer en Occidente y en Oriente, eh, habla del tema del feminismo, habla del tema de la maternidad, o sea, habla mucho sobre ese tema y está súper bien. Y luego, no sé, diría o recomendaría dos autores, ningún libro en general, que me gustan mucho. Yo creo que ninguno de ellos es liberal, por lo menos el primero no, que es Todorov, que bueno, creo que es nacionalizado francés, pero de procedencia bielorrusa. Y es un filósofo que habla mucho, pues habla del tema de la memoria histórica, se mete en temas también de arte, habla mucho de la bomba atómica como esa arma que ha conseguido la paz en el mundo actual. O sea, dice cosas muy interesantes. Y luego, un último que es Giorgio Agamben, que es un italiano que tiene libros muy interesantes y hay uno que se llama Stasis,
que habla pues de la guerra civil como elemento estructurador de las civilizaciones y la sociedad. Y está súper bien, la verdad. O sea, debate y piensa mucho sobre el tema de la guerra y el hombre, y es un autor muy chulo, la verdad. Estupendo. Uno de los temas que ahora estaba pensando que no hemos llegado a comentar es tu doctorando, pero bueno, eso ya para Para otra entrevista. sí, sí, sí. Cuando lo tengas más claro, más avanzado Sí. vale, entonces la última pregunta. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona en la historia viva o muerta, ¿con quién sería? Pues mira, una persona a la cual no llega a conocer y que murió hace muy poco, que fue Dalmacio Negro. Ujú. Porque más fue premio del Instituto Juan de Mariana en 2022. Yo por esa época estaba empezando a conocer el instituto y no fui, estaba todavía en la carrera y no fui a esa cena de la libertad, y no llegué a conocer en persona a Dalmacio Negro. Entonces, no he leído, o sea, he leído algún artículo, pero no he leído ningún libro suyo. Y por lo que habla la gente, era un teórico y un pensador muy profundo, de los que ya prácticamente no queda. Entonces yo tendría una conversación, una comida con Dalmacio Negro. Yo sí que estuve en esa cena, pero tengo que empezar a quitarme la vergüenza o algo, porque ya es la primera vez que pierdo la oportunidad de hablar con alguien tan interesante como Dalmacio Negro, simplemente porque digo, es que, vamos, le está hablando aquí todo el mundo, le voy a molestar, no voy a ser yo un Sí, 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 más, pero sí. a veces hay que, Hay que echarle caras, sí, a sí, veces hay sí. que ser ese pesado, porque luego dices, ostras, es que no hablé con Dalmacio Negro, ¿sabes? Mm. Me arrepiento, me sabe mal, pero es así. Bueno, Cosas que pasan. nos quedarán siempre sus libros, como es tocado. Eso sí. Juan, si la gente quiere saber más de ti, le ha gustado lo que ha escuchado hoy, quiere escucharte más, leerte, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Pues pueden leer todos los martes. Tengo una columna en el diario Hércules, Ujú, que hablo pues, sobre el tema de actualidad política y demás. Y en redes sociales, pues estoy en Instagram. Tengo una cuenta secundaria de Instagram donde subo libros, recomendaciones literarias y demás, que se llama Navacritic. ujú. Y después en Twitter, pues me pueden encontrar como Juan Navarrete. Mi nick creo que es Navarrete Juan. Y me pueden encontrar, pero en Twitter no me hago responsable de lo que puedan leer, porque ya sabemos cómo es Twitter. Pero también hago alguna reflexión, yo creo que más o menos interesante. Estupendo. Pues nada, Juan, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y espero que vuelvas pronto al canal. Por supuesto, muchas gracias, Eduardo.